Descubre el increíble secreto que transformará tu vida en solo 7 días con estoicismo. La vida de Carlos era un abismo de dudas y angustias. A sus 45 años, un profesor de matemáticas en un pequeño pueblo colorido de México, cada mañana era un recordatorio del peso que llevaba sobre sus hombros. Las calles empedradas y las casas de vivos colores parecían burlarse de su desesperación. Su escuela, un refugio de conocimiento, estaba al borde del colapso. Una creciente deuda amenazaba con despedazar sus sueños, llenos de amor y empeño. Miraba a sus 2 hijos, adolescentes llenos de sueños, y se preguntaba si su lucha valía la pena. El eco de la enfermedad de su madre resonaba en su mente, una sombra constante que lo hacía sentir aún más responsable. Un constante martilleo de preguntas lo abrumaba. ¿Qué pasaría si decidía dejarlo todo atrás en busca de una estabilidad que parecía siempre esquiva? Esa noche, su respiración se tornó irregular y su mente giraba en círculos, atormentada por el dilema de perseguir su pasión o optar por un futuro seguro para su familia. La batalla interna lo envolvía, ocasionando que sus músculos se tensionaran, como si el peso del mundo se apoyara sobre él. Mientras revisaba viejos libros en la biblioteca escolar un día, sus dedos se posaron sobre un tratado polvoriento sobre estoicismo. Intrigado, comenzó a leer. Las lecciones que contenía agitaban algo en su interior. A medida que absorbía cada palabra, se cultivaban en su mente las semillas de una nueva perspectiva. El verdadero desafío no era lo que sucedía a su alrededor, sino cómo elegía reaccionar. Esa revelación lo aturdió y lo aterró. Así estaba, frente a un abismo. ¿Acaso tendría el valor de aplicarlo en su vida? Cuestionó su mente, mientras una marea de nerviosismo lo envolvía. En sus sueños, la presión del desprecio y el escepticismo de algunos colegas se hacía palpable. Aquellos que lo rodeaban, con miradas desconfiadas, parecían gritarle que su causa era perdida. La ansiedad se formaba como una nube oscura sobre su cabeza. ¿Debería hacer algo? O, quizás, solo debo dejar que la corriente me lleve, barajaba en su interior, en un constante tira y afloja. La voz de su madre resonaba en sus pensamientos, recordándole que siempre había luchado por lo que creía. Eso le dio un leve atisbo de determinación, pero sus hijos lo miraban con esos ojos llenos de esperanza, esperando que él fuera el faro en su tormenta. Esa hora de la tarde, mientras el sol se ocultaba, llenando el pueblo de sombras aterradoras, se dio cuenta de que tendría que levantarse con valentía y despejar esos nublados miedos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, los días avanzaban y su angustia se tornaba cada vez más intensa. ¿Podría realmente convertir su amor en un plan innovador que reanimara el interés por su educación? La idea de una presentación comunitaria brotó en su mente como un rayo, desafiando su escepticismo. Tensando los músculos, imaginó la lucha emocional que enfrentaría ante la dueña de la escuela rival, esa mujer astuta que jugaba con los miedos de muchos. ¿Tendría lo que se necesita? Apenas podía respirar al pensarlo. Cada instante se convertía en un campo de batalla entre su deseo de hacer lo correcto y su miedo a fracasar. La noche antes del evento, el cansancio lo invadió, pero no su determinación. Y así, en la oscuridad de la noche, se encontró en la cúspide de sus dilemas, sintiendo que el futuro de su legado y su propia esencia estaban a punto de ser definidos. Esa lucha encarnizada lo tenía al borde, y ante la inminente confrontación, la pregunta que ecoaba en su corazón era, ¿qué pasará si no resulta? La mañana del evento llegó implacable, como un volcán a punto de erupcionar. El aire estaba cargado de tensión, cada respiración una mezcla de expectativa y temor, una danza intrincada entre la ansiedad y la determinación. Carlos se miró en el espejo, observando las líneas marcadas por años de lucha y desilusión. Pero hoy, en ese reflejo, lo que comenzó como una sombra de duda se transformaba en una chispa de coraje. El eco del estoicismo resonaba en su mente, no podía controlar la reacción de los demás, solo su propia respuesta. Con cada paso hacia la escuela, sus pensamientos se agolpaban. ¿Qué diría si no me aceptan? ¿Y si mis ideas son recibidas con burla? Sin embargo, al mismo tiempo, una voz interna le murmuraba, ¿y si hoy cambias la vida de tus estudiantes?
¿Y si inspiras a otros a seguir tus pasos? Justo cuando el umbral del aula se acercaba, la imagen de sus hijos acumuló fuerza en su pecho. Sus ojos, llenos de admiración, lo impulsaban hacia adelante. El aula estaba llena. Docentes, padres y algunos estudiantes asistieron, el murmullo se apagó mientras él subió al podio. La mirada de todos se centró en él, y en ese instante, un temblor inicial fue reemplazado por una energía vibrante que fluía por su cuerpo. Hoy, quiero hablarles sobre el poder de la educación, comenzó, sus palabras fluyendo con una claridad inusual. Así como un río desbordado tras un aguacero, sus ideas empezaron a moldear un camino, uno que él mismo nunca había previsto. Carlos compartió su visión, un enfoque más dinámico de las matemáticas que no solo enseñara fórmulas, sino que fomentara el pensamiento crítico y la resolución de problemas. La emoción de sus palabras vibraba en el aire. Notó cómo algunos colegas fruncían el ceño, quizás por las inseguridades propias que no se atrevían a compartir. Pero había un momento, entre las dudas y las sonrisas, cuando un murmullo de aprobación surgió. Ese pequeño eco fue como un combustible, alimentando su ardor. Mientras hablaba, comenzó a experimentar una revelación inesperada, la conexión emocional que había imaginado no solo era posible, sino esencial. La audiencia, algunos quizás escépticos al principio, comenzaba a vislumbrar la idea de una enseñanza transformadora. Su voz resonaba con confianza, y las palabras fluyeron como el agua de un manantial. La educación no es simplemente acumular conocimiento, se trata de preparar mente y corazón para enfrentar desafíos. Con cada afirmación, mostró cómo las matemáticas podían ser una herramienta para resolver problemas del día a día. En su mente, la resistencia de sus pares se transformaba en admiración, su amor por la enseñanza comenzaba a brillar. Pero el temor a la dueña de la escuela rival amenazaba con socavar su creciente seguridad. ¿Cómo respondería ella? Durante el tiempo que estuvo hablando, vislumbró a la mujer en el fondo, observando con ojos cínicos, esperando el momento de hacer un cortejo contra sus sueños. La presentación concluyó con un aplauso genuino. Sin embargo, el eco del desgaste emocional y la presión por la reacción del público seguía presente. Mientras la gente se dispersaba, Carlos sintió la inquietante sombra de la confrontación inminente. Su corazón retumbaba como un tambor en su pecho, recordándole que la batalla no había hecho más que comenzar. Antes de que pudiera dejar el aula, la dueña se acercó, su mirada afilada como una espada. Carlos, comenzó, tus ideas son audaces, pero no siempre se pueden implementar en la cruda realidad de nuestra educación. Su voz helada colisionó contra su fe renovada. ¿Existía realmente tanto escepticismo en un mundo que necesitaba cambio? Carlos se detuvo, tomando aire profundamente. En ese instante, una nueva decisión fermentó. El desafío no solo consistía en convencer, era tiempo de enfrentarse a sus temores de una vez por todas. ¿Podría la duda convertirse en el impulso que lo llevara a luchar por sus ideales? Esa pregunta se aferró a su mente mientras se preparaba para su próxima jugada. La confrontación con la mujer marcaba el inicio de una nueva etapa en su vida. Había llegado el momento de enfrentar la verdad detrás de sus miedos, pensó, sabiendo que el futuro de su legado y su propia esencia dependían de cómo respondería. Mientras la mirada de ella lo atravesaba, dio un paso adelante. Carlos respiró hondo, sintiendo que el aire fresco le llenaba los pulmones. En su interior, la incertidumbre lo acosaba, pero había una nueva claridad en su visión. Tienes razón, empezó con voz serena, las ideas audaces son desafiantes, y eso es precisamente lo que el sistema necesita. Si solo impartiéramos lo que ya sabemos, ¿cuál sería el propósito de enseñar? A medida que hablaba, sintió que ese intercambio, esa confrontación, podría ser el catalizador que había estado buscando para cambiar su propio destino. La dueña de la escuela arqueó una ceja, sorprendida por la respuesta. Carlos continuó, llevándose la mano al pecho. Lo que propongo no es un capricho académico, es una necesidad. Mis alumnos no necesitan más fórmulas vacías, necesitan ver cómo las matemáticas impactan su vida cotidiana. Deben entender no solo el qué, sino el por qué detrás de cada número. Cada palabra se sentía como un ladrillo, construyendo un puente entre su visión y la mentalidad tradicional. Cada instante que pasaba, la tensión en la sala parecía crecer. Carlos percibía miradas curiosas entre sus colegas, algunos murmuraban entre sí, otros se miraban con desaprobación. Sin embargo, estos momentos le ofrecían una extraña sensación de poder. La respuesta de la dueña era crucial, pero aún más importante era lo que cada uno de sus compañeros pensaba. ¿Podría su perspectiva empezar a cambiar gracias a este enfrentamiento?
Me gustaría proponer un taller, dijo, dejando que la idea madurara en el aire. Un espacio donde podamos explorar la enseñanza práctica de las matemáticas, donde la teoría se convierta en acción. Estoy dispuesto a liderarlo, a demostrar que mis conceptos no solo son viables, sino que pueden ser revolucionarios. La luz de su propuesta brillaba como un faro en la niebla, la expresión de la dueña cambió, ya no era solo desdén, sino una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Y qué te hace pensar que tienes la autoridad para llevar a cabo algo así? Replicó, con una dureza que resonaba en la sala. Pero Carlos ya no se sentía intimidado. Soy un profesor comprometido, y aunque mis ideas pueden parecer un riesgo, el verdadero riesgo es no intentar cambiar lo que sabemos que no funciona. Necesitamos adaptarnos o quedaremos atrás. Mientras defendía su propuesta, Carlos sintió como su propia vulnerabilidad se transformaba en fortaleza. Había llegado a un punto sin retorno, cada palabra era un lamento y una declaración. Sabía que el solo hecho de confrontar sus propias inseguridades lo había empoderado. Carlos, tus intenciones son buenas, pero, empezó la dueña, pero él la interrumpió. No quiero más excusas ni más comentarios desalentadores. No estoy aquí solo para someterme a la realidad que está, sino para crear la realidad que debe ser. Estoy dispuesto a trabajar, a apoyarme en quienes coinciden conmigo. No voy a retroceder. Las últimas palabras resonaron en la sala, llenándola de una energía contagiosa. Algunos de sus colegas comenzaron a asentir, como si la mesa de discusión se convirtiera en un campo fértil para nuevas ideas. Pero la respuesta de la dueña seguía en el aire, flotando como una nube de incertidumbre sobre su futuro. Carlos, sintiendo que había dado un gran paso hacia el frente en su desarrollo profesional, estaba ansioso por saber si su iniciativa podría finalmente desmarcar su camino hacia el cambio. Sin embargo, en el fondo, sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos. Tendría la resistencia para enfrentar no solo la oposición de una persona, sino quizás de todo un sistema. La mirada aguda de la dueña se detuvo en él, y en su mente comenzó a formular una nueva estrategia. ¿Te atreverías a poner a prueba tu teoría en el próximo examen? Lanzó ella con una sonrisa burlona, como si ya supiera que eso podría ser el catalizador de su desmoronamiento. La respuesta de Carlos sería determinante, pero, ¿estaba preparado realmente para demostrar que era capaz de convertir su visión en realidad? La sala quedó en silencio absoluto tras la provocación de la dueña, un silencio denso, cargado de expectativa, que hizo que la respiración de Carlos se volviera más rápida. Sabía que su respuesta no solo definiría su carrera, sino que también podría abrir una brecha en el paradigma educativo de la escuela. Sin embargo, la ansiedad comenzaba a arrastrarlo hacia la duda. ¿Era realmente capaz de demostrar lo que proponía? Se sentó un segundo, contemplando las implicaciones del desafío. Esa inquietud, que antes había sido un lastre, se transformó ahora en un impulso mientras recordaba las razones que lo llevaron a la enseñanza. Su deseo de ver a los alumnos fascinados por las matemáticas, de romper sus barreras mentales, de convertir lo abstracto en tangible, lo llenaba de determinación. Sí, respondió finalmente, su voz más firme de lo que se sentía. Acepto el reto. Estoy dispuesto a diseñar un examen que no solo evalúe, sino que inspire. Ahora es el momento de demostrar que las matemáticas son más que números, son una herramienta para comprender el mundo. La respuesta de la dueña pareció desconcertar a algunos en la sala, pero también lograr que sus colegas se movieran en sus asientos, intrigados. Carlos podía sentir cómo la marea de la opinión empezaba a cambiar ligeramente a su favor, pero el eco de sus propias dudas resonaba en su mente. ¿Podría realmente conectar las matemáticas con la vida cotidiana de sus alumnos de una manera eficaz y convincente? Era una tarea monumental, y sabía que el tiempo era limitado. A medida que los días se deslizaban hacia la fecha del examen, Carlos se sumergió en su trabajo, revisando antiguos manuales y buscando técnicas de enseñanza innovadoras. Estudiaba formas de hacer que los conceptos fueran interesantes y fáciles de comprender utilizando ejemplos reales, como el cálculo de impuestos o el uso de proporciones en recetas. Quería que sus alumnos no solo pasaran el examen, sino que también se llevaran consigo una nueva forma de ver el mundo. El proceso fue desafiante. A cada desafío práctico al que se enfrentaba, sus inseguridades resurgían. ¿Y si las ideas que estoy desarrollando son demasiado radicales? ¿Qué pasará si mis alumnos no comprenden lo que intento enseñar? Sin embargo, en esos momentos de duda, Carlos no se detuvo. En su mente se repetía la mantra: la transformación no es cómoda, es necesaria. En una de esas noches, después de una larga sesión de escritura, Carlos hizo una pausa.
Mirando por la ventana, le sorprendió cómo la ciudad brillaba con vida, repleta de personas que, cada día, tomaban decisiones que impactaban sus vidas. Entonces se dio cuenta, él no estaba allí solo para enseñar matemáticas, sino para empoderar a sus alumnos a que tomaran decisiones informadas, a que entendieran los números detrás de las situaciones cotidianas. Con cada página que completaba, su visión se volvió más clara y su confianza creció. Pero aún no estaba seguro de cómo sería recibido su enfoque en el examen. El día del examen se acercaba rápidamente y, aunque su proyecto parecía tomar forma, la ansiedad se apoderaba de él al pensar en la reacción de la dueña y sus colegas al evaluar su propuesta. ¿Estaba realmente preparado para lanzar esa nueva perspectiva al mundo académico? ¿Sería recibido con los brazos abiertos o lo condenarían al fracaso? La incertidumbre se mezclaba con un creciente entusiasmo. El momento decisivo se acercaba, y Carlos sabía que estaba a punto de enfrentar no solo el examen, sino a todo un sistema que podría resistir su visión. En su mente, ya se visualizaba en la sala, viendo las caras de sus alumnos. El verdadero desafío no solo sería demostrar su valía, sino transformar el miedo que lo había paralizado en una fuerza propulsora. Se sintió más decidido que nunca. Pero, ¿sería su batalla interna suficiente para enfrentarse a la crítica, cuando el tiempo para prepararse se agazapaba a su alrededor como un depredador? La respuesta estaba justo en el horizonte. La mañana del examen llegó y con ella, un mar de emociones que Carlos había tratado de controlar durante semanas. Con el corazón latiendo desbocado, entró a la sala de clases, un lugar que siempre había sido su refugio, pero que ahora se sentía como un campo de batalla. Las mesas estaban organizadas de manera diferente, cada alumno tenía un espacio amplio, lo que generaba un ambiente más distendido, pero también amplificaba su ansiedad. A medida que los estudiantes ingresaban, Carlos observaba sus reacciones con el deseo de encontrar en sus rostros alguna señal de cómo podrían recibir el examen que tanto esfuerzo le había costado. Eran adolescentes llenos de dudas, y todos ellos enfrentarían su propia batalla interna. En ese instante, comprendió que la conexión que deseaba establecer con ellos iba más allá de los números. Su propuesto examen no solo evaluaría conocimientos, sino que sería una invitación a un diálogo sobre cómo las matemáticas se entrelazaban con sus realidades. Cuando todos se sentaron y el examen comenzó, Carlos sintió una oleada de determinación. Cada pregunta que había diseñado era un puente hacia la comprensión, una oportunidad para que sus alumnos vieran lo que él había visualizado. Metió la mano en su bolsillo y acarició un pequeño papel arrugado, un recordatorio que se había escrito a sí mismo con una frase sencilla: el crecimiento viene de la incomodidad. Sin darse cuenta, esas palabras se convirtieron en su mantra personal, reafirmando su propósito. Sin embargo, no todo salió como esperaba. A medida que los minutos pasaban, observó algunas expresiones confundidas, murmullos furtivos y miradas de desconcierto. Un pequeño nudo de pánico se formó en su pecho. Tal vez fui demasiado ambicioso, se dijo. Las inseguridades regresaban, esas voces que repetían que quizás su enfoque era demasiado arriesgado. Sin embargo, luchó contra esos pensamientos, decididamente sopesando si debía intervenir o dejar que los alumnos lidiaran con sus propios procesos. En ese instante, decidió dar un paso hacia la vulnerabilidad. Con voz firme, pero empañada por la sinceridad, les dijo: sé que esto es diferente, y puede que no sea lo que esperaban, pero quiero que recuerden que el objetivo no es solo ver un número en una hoja, sino entender cómo las matemáticas pueden tener impacto en sus vidas. Los murmullos se detuvieron y un silencio reflexivo llenó la sala. En ese momento, Carlos entendió que había desatado algo poderoso. Su vulnerabilidad había creado un espacio seguro donde sus estudiantes se sentían escuchados, afirmados. Comenzaron a escribir con mayor determinación. A medida que la clase avanzaba, un par de estudiantes levantaron la mano con preguntas sobre una de las secciones más complicadas del examen. En lugar de dar respuestas directas, Carlos optó por guiarlos hacia el descubrimiento. Hizo preguntas que los empujaban a pensar colectivamente, creando un ambiente de colaboración inesperado. Lo que una vez era una evaluación se transformó en una lección absorbente y productiva. Cuando finalmente el examen concluyó, y durante los minutos posteriores, una calma extraña se adueñó de la habitación. Había una mezcla palpable de satisfacción y curiosidad en el aire, y Carlos sintió que había traspasado una delgada línea, aquella que separaba la enseñanza tradicional de una experiencia de aprendizaje auténtico. Sin embargo, mientras recogía las hojas, el rostro austero de la dueña volvió a aparecer en sus pensamientos. ¿Cómo reaccionaría ante su enfoque poco convencional? La incertidumbre lo invadió de nuevo,
pero esta vez no le pareció parálisis, sino una chispa de anticipación. Las respuestas de sus alumnos no tardarían en llegar, y con ellas, podía venir la validación o la crítica aplastante de su audaz jugada. ¿Sería suficiente el impacto de su intento de innovación para cambiar la marea en su favor? Las horas posteriores se convirtieron en una mezcla de esperanza y miedo, mientras esperaba ansiosamente la evaluación que determinaría no solo su propuesta, sino su trayectoria profesional. La tarde transcurrió con una lentitud abrumadora mientras Carlos se sentaba solo en su escritorio, rodeado de papeles y hojas de examen. Cada hoja representaba una decisión que podría llevarlo a una nueva realidad, una donde su labor como educador no solo sería valorada, sino celebrada. La inquietud lo asaltaba, sus pensamientos danzaban alrededor de lo que podría ser la respuesta de su directora y, sobre todo, el impacto que tendría en sus alumnos. Había apostado a una filosofía de enseñanza más abierta y reflexiva, pero el riesgo podía ser su perdición. Los rostros de sus alumnos todavía resonaban en su mente. Algunos habían mostrado un brillo de comprensión mientras él guiaba sus pensamientos. ¿Sería suficiente esa chispa para cambiar el rumbo de un sistema educativo que, por décadas, se había aferrado a métodos arcaicos? La idea de que su apuesta podría ser considerada una pérdida profesional lo llenaba de un temor profundo, como si su valentía fuera vista como una insensatez ante los ojos de quienes lo juzgaban. Al caer la noche, Carlos decidió dar un paseo por el vecindario. El aire fresco lo envolvió, y con cada paso su mente empezó a despejarse. La conexión que había sentido en el aula no podía ser solo un destello de ilusión, esa era, quizás, la verdad que siempre había buscado. Las matemáticas no eran solo números, eran historias, eran vida. Se dio cuenta de que su misión iba más allá del salón de clases. Tenía el poder de transformar, de inspirar y de desafiar convenios. Mientras seguía caminando, la idea de aprender a desechar el miedo se volvió más significativa. Nunca había estado tan expuesto, y en ese momento, comprendió que había alcanzado un umbral de valentía. Una nueva meta apareció en su horizonte. Si su enfoque podía resquebrajar las murallas de la indiferencia, tal vez podía aprovechar esa vulnerabilidad como una herramienta para un cambio real. De regreso a casa, Carlos se sentó frente a su computadora, decidido a escribir. ¿Por qué no dar un paso más allá? ¿Qué pasaría si compartiera su enfoque con otros educadores? Comenzó a redactar un artículo que podría servir de guía, no solo para sí mismo, sino para aquellos que desearan salir de la rutina. Se convirtió en un torrente de ideas, cada palabra sirviendo como un ladrillo para construir un nuevo camino. Sin embargo, mientras escribía, una notificación apareció en su pantalla. Era un correo de su directora. La lectura inicial le provocó escalofríos, su corazón se detuvo mientras abría el mensaje. Las palabras evaluación del examen lo hicieron estremecer. Las mismas palabras que un momento antes representaban una posibilidad de validación ahora eran sinónimo de miedo y juicio. Quiero hablar contigo sobre el enfoque que utilizaste en el examen, decía el correo. Cada sílaba le sugería nuevas preguntas y posibilidades. ¿Sería una conversación reveladora o el inicio de una crítica devastadora? Las emociones que había empezado a domar regresaron con fuerza. En su interior, un verdadero dilema ardía. Lo que había considerado un avance podría enfrentarse a la resistencia de los escépticos. Carlos sintió como el peso de esa dualidad se depositaba sobre sus hombros. Había desafiado al sistema y, aunque esa lucha lo había llenado de algo más grande que el miedo, también podía desmoronarlo. Mientras se preparaba para la conversación inminente, comprendió que el momento de la verdad se acercaba, no solo para su trabajo, sino para el tipo de educador que quería ser. Una pregunta fluyó en su mente, casi como un eco. ¿Estaba listo para enfrentar las críticas de quienes no podían ver su visión? La ansiedad se transformaba en una mezcla de determinación y autodescubrimiento, mientras Carlos comprendía que este podría ser el giro que cambiaría su recorrido para siempre. Carlos se encontró en una encrucijada. La notificación de su directora pulsaba como un latido en su pecho, intensificando la incomodidad que lo invadía. Sentado en su escritorio, rodeado de papeles y notas dispersas, se dio cuenta de que había depositado no solo su esfuerzo, sino también su esencia, en la propuesta que había presentado. Este era el momento de la verdad, una prueba no solo de su método, sino de todo lo que él representaba como educador. Las horas se deslizaban con lentitud, cada segundo alimentando la incertidumbre. Se dio cuenta de que lo más aterrador no era el juicio ajeno, sino el posible desvanecimiento de su propia confianza. La pregunta inquietante que lo mantenía despierto era si había sido suficiente.
Era su pedagogía una chispa capaz de encender una revolución o simplemente una llama efímera que se extinguiría ante la brisa de la crítica. En ese estado de reflexión profunda, Carlos recordó momentos en el aula. Cada risa, cada mirada atenta, cada pregunta que había surgido de sus alumnos le recordó por qué había elegido esta carrera. Pero, al mismo tiempo, una sombra oscura aparecía en su mente, el miedo al fracaso. Ese miedo, que había tratado de dejar atrás, se posaba como un espectro a su lado, haciéndole cuestionar si había cautivado realmente a sus alumnos o si estaban simplemente jugando el juego del sistema. Decidido a convertirse en el educador que aspiraba a ser, Carlos optó por preparar su mente para la conversación que se avecinaba. Hizo una lista de puntos clave que quería discutir con su directora. No solo quería defender su enfoque, sino también expresar su deseo genuino de innovar en la enseñanza. Quería que su directora viera más allá de los resultados inmediatos, que comprendiera que la educación no era un simple número en una hoja, sino un viaje lleno de potencial humano. Mientras se devanaba los sesos, un pensamiento se convirtió en su ancla. Tal vez no sabía cómo cambiar el sistema por completo, pero estaba dispuesto a intentarlo. Decidió que, independientemente del resultado de la reunión, no permitiría que la opinión de otros definiera su valor. Era un inicio, un primer paso hacia la transformación de su carrera y, por ende, de sus alumnos. Finalmente, el día llegó. Carlos se presentó en la oficina de su directora con un bolígrafo y una actitud decidida. El aire en la habitación era denso. La directora lo recibió con un semblante neutral, sin revelar nada de lo que pensaba. Cada palabra que cruzaba entre ellos parecía cargar con un peso monumental. La conversación comenzó como una danza cuidada, un intercambio de ideas entre la innovación que él proponía y la tradición que ella defendía. Carlos expuso su enfoque, enfatizando cómo había observado cambios positivos en la interacción y el aprendizaje de los estudiantes. A medida que hablaba, notó que su nerviosismo se atenuaba. Con cada frase, se sentía más seguro de su posición, más conectado con su propósito, pero cuando su directora empezó a desafiar algunos de sus argumentos, el nervio volvió. La crítica estaba ahí, implacable y directa. Carlos, entiendes que el sistema se basa en resultados cuantificables, ¿verdad? Dijo ella, con una ceja alzada, dejándole claro que su visión era, hasta ese momento, incomprendida. En su interior, brotó una determinación renovada. Comenzaría a cuestionar el mismo sistema que había estado temiendo. La charla se transformó en un intercambio ferviente, donde no solo se defendía su método, sino que Carlos comenzó a desafiar la relevancia de los estándares que comúnmente se utilizaban. Al final, cuando la discusión llegó a su culminación, Carlos no obtuvo un veredicto inmediato. Sin embargo, una decisión floreció en su interior. Esta no era solo una batalla por un método, era una lucha por redefinir el poder de la enseñanza. Salió de la oficina con un nuevo propósito empotrado en su ser. Pero la conversación había dejado entrever algo más. Había despertado inquietudes en él, revelando que tal vez existía un camino no solo hacia la transformación de su carrera, sino hacia un cambio en su propia forma de ver el mundo. La inquietud seguía presente, sugiriendo que el verdadero desafío había comenzado. Carlos no podía evitar pensar en una posibilidad aterradora pero emocionante, y si su lucha no solo abriera puertas en el ámbito educativo, sino que se convirtiera en un catalizador para un cambio aún mayor en su vida personal. La incertidumbre lo abrazaba, y un nuevo dilema se planteaba. Estaba listo para profundizar en su propio viaje de cambio, aun si eso significaba enfrentarse a lo desconocido. Carlos caminó por los pasillos de la escuela, la conversación reciente resonando en su mente como un eco incesante. Los murmullos de sus compañeros y el bullicio de los estudiantes parecían distantes, casi como si él estuviera inmerso en un mundo paralelo. A cada paso, la incertidumbre del futuro se entrelazaba con una creciente excitación, una mezcla embriagadora de posibilidad y miedo. Mientras se sentaba en su aula, tomando un momento para reflexionar, notó cómo su mirada recorría las sillas vacías. Pensó en los estudiantes que solían ocupar esos lugares, en las conversaciones que había tenido con ellos y en el impacto que deseaba lograr. Se dio cuenta de que cada uno de ellos era un pequeño universo, con sus sueños, miedos y aspiraciones. En ese instante, la visión de su propia vida comenzó a transformarse ante sus ojos. Decidido a llevar su enseñanza más allá de los límites convencionales, Carlos optó por explorar diversas metodologías que pudieran complementar su enfoque inicial. Se sumergió en investigaciones sobre aprendizaje activo, pedagogía crítica y atención plena en la educación. Descubrió que estas tools podían no solo aumentar el interés de sus alumnos, sino también inculcarles el pensamiento crítico que tanto deseaba fomentar.
El tiempo se convirtió en su aliado. Cada día, Carlos dedicaba al menos una hora a modificar y experimentar con su currículo. Creó estrategias interactivas y dinámicas que fomentarían la participación activa de sus estudiantes. Sin embargo, con este entusiasmo, también surgieron dudas persistentes sobre si su esfuerzo valdría la pena. Dudas que, en ocasiones, lo acechaban con severidad. Ante este dilema, decidió llevar un diario donde documentaría su progreso, así como las reflexiones sobre su enseñanza y sus propias inseguridades. Con cada palabra escrita, comenzó a quitarse un peso de encima. El acto de escribir le brindaba claridad y le ofrecía la oportunidad de redescubrirse como educador, como líder que podía cambiar vidas. Una mañana, mientras revisaba sus notas, encontró un pasaje que había resaltado sobre el impacto de jugar un papel activo en la educación. Era una cita de un educador que mencionaba la importancia de un profesor no como un mero transmisor de conocimiento, sino como un facilitador del descubrimiento en sus alumnos. Fue en ese momento cuando Carlos se sentó erguido, un nuevo destello de comprensión iluminando su mente. Quizás la verdadera transformación no solo estaba relacionada con los métodos que utilizaba, sino también con el propio rol que desempeñaba. La idea de ser un catalizador para sus estudiantes lo invadió de energía y propósito renovado. Entonces, Carlos decidió involucrar a sus alumnos en la creación de su propio currículo. Quería que se sintieran parte del proceso, parte de un cambio que se gestaba no solo en el aula, sino dentro de sí mismos. Las primeras actividades fueron un desafío. Los estudiantes, escépticos al principio, dudaban en compartir sus opiniones. Sin embargo, al principio del segundo mes, algo comenzó a cambiar. Las miradas curiosas se encendieron y las sonrisas tímidas empezaron a florecer. Las discusiones eran vibrantes, desbordantes de ideas que desafiaban tanto a Carlos como a ellos mismos. Sin embargo, al avanzar en su nuevo enfoque, una inquietud se comenzaba a gestar nuevamente dentro de él. Aunque se sentía más conectado con sus alumnos que nunca, una parte de él comenzó a preguntarse si la validación externa seguiría siendo una barrera. ¿Sería suficiente este cambio interno, o necesitaría su metodología recibir el reconocimiento que tanto deseaba? Mientras estas preguntas seguían atormentándolo, la directora, que había estado observando su evolución, solicitó una reunión de seguimiento. El corazón de Carlos retumbaba en su pecho. ¿Sería este el momento de someter su trabajo a un nuevo escrutinio? ¿Podría su transformación personal resonar también en el ámbito profesional? Un nuevo reto se aproximaba y Carlos no sabía si estaba preparado para enfrentarlo. Con cada tic del reloj, la tensión se denseaba. Había llegado el momento de demostrar que no solo había cambiado como educador, sino también como individuo. ¿Estaba listo para compartir el verdadero impacto de su viaje y arriesgarse a ser juzgado nuevamente? El silencio en su mente fue devastador. La decisión de cómo acercarse a esta próxima etapa de su vida se volvía cada vez más urgente. Carlos llegó a la sala de reuniones, el aire pesado con la expectativa. La directora, una mujer de mirada penetrante y voz decidida, ya estaba sentada. La habitación, pequeña y austera, parecía estar cargada de una electricidad palpable. El destino profesional de Carlos pendía de un hilo. Mientras se sentaban frente a frente, sintió como su pulso se aceleraba y se obligó a respirar profundamente. Era el momento de demostrar que su viaje de transformación personal lo había preparado para este desafío. La directora comenzó con un tono neutral, planteando preguntas sobre su enfoque. Carlos, nervioso pero decidido, explicó su metodología. Con cada palabra, intentaba no solo comunicar lo que había logrado, sino también transmitir su pasión y su creencia en el potencial de cada alumno. Describió las actividades participativas, los debates y los proyectos colaborativos, enfatizando cómo estas estrategias habían resonado en sus estudiantes. Sin embargo, mientras hablaba, dudas comenzaron a asaltarlo. Sus palabras, tan llenas de entusiasmo, parecían flotar en el aire como hojas de otoño, vulnerables a ser barridas por la brisa del escepticismo. ¿Sería suficiente esa conexión emocional con sus alumnos para demostrar su valía profesional? La mirada de la directora era inquisitiva, casi crítica. Fue entonces cuando decidió abrir su diario, un registro visual de su viaje, y compartir fragmentos de sus reflexiones más íntimas. El acto de mostrar su diario fue tanto un riesgo como un acto de vulnerabilidad. A través de las páginas, demostró que su enfoque no solo se había basado en teorías, sino que había sido un proceso reflexivo. Cada entrada era una prueba de su compromiso y de la lucha contra la inseguridad que había sentido a lo largo del camino.
Mientras la directora leía, se dio cuenta de que estaba compartiendo no solo su metodología, sino también su viaje personal. Poco a poco, vio que la expresión en el rostro de la directora se suavizaba. Ella le habló de la importancia de la autoevaluación en el desarrollo profesional y cómo había notado un cambio significativo en la dinámica del aula. Pero también le hizo una pregunta crucial: Carlos, ¿cómo planeas medir el impacto de este cambio en tus alumnos? La pregunta lo hizo vacilar. En su búsqueda por estar más conectado con sus estudiantes, había descuidado establecer indicadores claros de éxito. La incertidumbre lo golpeó nuevamente. Sabía que la validación de su enfoque dependía en parte de poder demostrar resultados tangibles. Carlos se planteó establecer evaluaciones que reflejaran el progreso social y emocional de sus estudiantes, además del académico. Pero eso requeriría trabajo adicional, y el temor a no cumplir las expectativas lo llenó de ansiedad. Al salir de la reunión, su mente traía un torbellino de ideas y preocupaciones. Sabía que había tenido una conversación productiva, pero la pregunta de la directora resonaba en su mente: ¿cómo mediría el impacto real de su enseñanza? Esa noche, se sentó en su escritorio, abrumado y cansado. Necesitaba un plan más sólido, una manera de adaptar su reflexión constante a algo que pudiera ser tangible y, sobre todo, significativo. Sin darse cuenta, había comenzado a cuestionar no solo su enfoque, sino también a sí mismo como educador. Estaba atrapado entre el deseo de impactar a sus estudiantes y la presión de cumplir con estándares establecidos. Era un dilema que podía amenazar todo el proceso de transformación que había iniciado. Algo en su interior le decía que, para despejar esa confusión, debería buscar la ayuda de otros educadores y compenetrarse en talleres creativos. Carlos necesitaba, no solo desahogar su frustración, sino también descubrir nuevas estrategias que le permitieran medir el impacto de su labor sin sacrificar su enfoque humanista. La urgencia lo impulsó a actuar. Sin embargo, a medida que se adentraba en este nuevo camino, una certeza se formaba en su mente: si quería realmente ser el cambio que deseaba ver en la educación, tendría que enfrentarse a sus propios temores y dar otro paso adelante. Mientras preparaba un correo a un colega que había admirado por su método innovador, se dio cuenta de que, a pesar de la incertidumbre, había una oportunidad brillando a través de la niebla. El desafío que le esperaba no solo podría transformarlo como educador, sino también como individuo. Estaba decidido a enfrentar lo que se venía y, con cada clic del teclado, se sintió más capaz y empoderado. Sin embargo, en lo recóndito de su mente, una palabra le susurraba que esta nueva etapa también podría conllevar riesgos inesperados. ¿Estaría realmente preparado para las revelaciones que le aguardaban en su búsqueda de validación profesional? La inquietud se mezclaba con la expectativa, creando un horizonte nuevo y potencialmente peligroso. La profunda verdad que buscaba estaba cada vez más cerca, pero solo el tiempo se lo revelaría. La vida de Carlos había cambiado drásticamente desde el día en que decidió abrazar el estoicismo y aplicar una visión innovadora en su enseñanza. Tras semanas de incertidumbre y ansiedad, el momento de la verdad había llegado. Había diseñado un examen que no solo evaluaría el conocimiento de sus alumnos, sino que también buscaría inspirarles y motivarles a ver más allá de las matemáticas como simples números. Cuando se enfrentó a su directora, la tensión que antes sentía había disminuido. Cada argumento que expuso, cada anécdota que compartió sobre el impacto que su nuevo método había tenido en sus alumnos, le otorgó una confianza que antes le faltaba. A medida que la conversación fluía, percibió un cambio en la atmósfera. Había logrado captar la atención de su directora, y eso le llenó de energía. Tu enfoque ha demostrado un impacto notable en la participación de los estudiantes, dijo la directora con un tono más suave. Sin embargo, es crucial poder medir esos resultados. ¿Cómo planeas hacerlo? Carlos, al principio dudoso, recordó el diario que había comenzado a escribir para documentar su proceso y reflexiones. Se sintió aliviado al darse cuenta de que había estado recopilando no solo un registro de su evolución, sino también de las reacciones de sus estudiantes y las dinámicas en el aula. Comenzó a delinear una propuesta clara: realizar evaluaciones que incluyeran rúbricas que midieran no solo el desempeño académico, sino también la mejora en la colaboración, la motivación y la aplicación práctica de lo aprendido. El diálogo se tornó más constructivo, y la directora comenzó a ver lo que Carlos había estado intentando comunicar desde el principio: su visión no era solo un experimento, era una necesidad en el sistema educativo actual. Cuando se despidieron, Carlos salió de su oficina con un sentimiento de triunfo. Había logrado no solo defender su método, sino también obtener el apoyo y la validación que tanto le había costado conseguir. Con renovado ímpetu, puso en práctica los cambios propuestos y, durante las siguientes semanas,
sistematizó la recopilación de datos sobre el rendimiento de sus estudiantes. Para su sorpresa, descubrió que el impacto de su enfoque superó todas sus expectativas. Sus alumnos no solo estaban rindiendo mejor, sino que también mostraban un mayor interés y curiosidad por aprender, transformándose en participantes activos en su propio proceso educativo. En la reunión de evaluación final del trimestre, presentó los resultados y las estadísticas que respaldaban su innovación. Observó cómo las cejas de sus colegas se alzaban en sorpresa y admiración. El aplauso que recibió al finalizar su presentación le llenó de un profundo sentido de realización. Había logrado lo que parecía inalcanzable, había transformado su inseguridad en poder, su miedo en un camino hacia el éxito. La directora, ahora con una mirada de respeto, le propuso que su enfoque se implementara de manera más amplia en la escuela. Carlos, creo que podrías liderar un taller no solo para profesores, sino también para padres. Este es el momento de expandir tus ideas y hacer un cambio duradero en nuestra comunidad educativa, sugirió con optimismo. Carlos se sintió invadido por una mezcla de gratitud y asombro. Había llegado a un punto donde ya no solo buscaba la aprobación de los demás, sino también un propósito mayor: quería inspirar a otros a cuestionar el sistema y abrazar la curiosidad como herramienta de aprendizaje. Así, con sus nuevos planes espiritualmente grabados en su mente, se comprometió a emprender no solo una carrera como educador, sino como un agente de cambio. Sabía que su vida se llenaría de objetivos, retos y recompensas que, aunque temibles, prometían crecimiento. En un rincón de su corazón, Carlos entendió que la lucha que había enfrentado había realizado una transformación irreversible no solo en su carrera, sino también en su conciencia. La incertidumbre había sido su maestra. Después de tantos tropiezos y desafíos, había conquistado su miedo y se había elevado por encima de las expectativas que una vez lo habían limitado. Así comenzó el viaje de Carlos, quien no solo buscaba convertir las aulas en espacios de aprendizaje dinámico, sino que también deseaba ser un faro de esperanza para otros que se sintieran perdidos en su propia oscuridad. Carlos sonrió mientras miraba la puesta de sol al final del día, un horizonte lleno de posibilidades, con un camino iluminado que seguiría explorando, sabiendo que todo lo que había pasado lo había llevado hasta ahí: un educador, un transformador, un ser humano auténtico. Y ahora, tú también puedes ser parte de esta historia. Necesitan suscribirse ahora para seguir explorando juntos cada paso hacia el cambio. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejan un me gusta ahora y alimenten este viaje. Comenten sus reacciones y teorías sobre este desenlace inspirador, y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación en sus vidas. El futuro comienza hoy.